Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Hola, profe, profe. ¿todo bien? ¿Pueden prender la cámara, por favor? Porque siento que le estoy hablando a la pared. Perdón, profe, ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una presentación rápida. Mi nombre es Milagro Sancho y soy la profesora. Yo soy Giselle Poblete. Yo soy Roneutra. Bueno, en esta clase de repaso para el parcial vamos a dividirla por tres partes. Vamos a comenzar hablando brevemente sobre la biografía de Jean Piaget y la epistemología y psicología genética. Vamos a continuar por el método clínico crítico y vamos a finalizar con la noción de objeto permanente. Les pido que lo hagamos dinámico y todas participemos. Bien, Jean Piaget fue un psicólogo constructivista, biólogo y filósofo que estaba interesado en estudiar la formación de las estructuras básicas del conocimiento a lo largo del desarrollo infantil. Él fue quien descubrió que el pensamiento no está dado, sino que es algo que se construye a lo largo de un camino y atraviesa una serie de etapas, incluso antecede a la manifestación de conductas lingüísticas, es decir, que aparece antes de que sepamos cómo hablar. Ahora vamos a hacer un breve repaso sobre la epistemología genética. La epistemología genética, como recordarán, nace desde un trasfondo filosófico, un interrogante filosófico, que es la pregunta de por qué conocemos y cómo es que conocemos. Jean Piaget se propuso estudiar la epistemología hablando con los niños y descubrió que el pensamiento lógico precede a lo que denominamos como la edad de la razón. Además, la epistemología genética es de carácter experimental, ya que tiene que haber algún tipo de verificación empírica y es interdisciplinaria. Esto quiere decir que se vale de tres disciplinas para funcionar. La primera siendo la biología, que brinda la continuidad funcional. La segunda, la lógica y la matemática, que brindan la validez. Y la tercera, la psicología, que es la que brinda el soporte experimental. Ahora nos vamos a centrar un poco en la psicología genética, que busca dar cuenta de los procesos de cognición de los niños y cómo es que se desarrollan. Quiere averiguar cómo es que se construyen las categorías cognitivas y qué mecanismos subyacen a ellas, es decir, cuáles son los mecanismos que están por debajo de estas categorías cognitivas. Como decíamos antes, la psicología genética brinda el soporte experimental, por lo tanto, podemos decir que se vale del método clínico crítico. ¿Alguien se acuerda qué es el método clínico crítico? Yo, profe, lo puedo decir si quiere. Bien. Bueno, ante las dudas de Piaget y la falta de respuestas, es cuando él crea esto que usted decía recién, del método clínico crítico. Inventar este método era al mismo tiempo extender el campo de la ciencia a territorios hasta donde hasta el momento habían sido inexplorados. En líneas generales, Piaget iniciaba un diálogo con los niños buscando descubrir los procesos de razonamiento que conducían a respuestas erróneas y a respuestas concretas. Así surgió una nueva metodología, dejar de considerar las respuestas erróneas como carencias y tratar de descubrir una lógica de los errores. Inventó así una metodología, como decía, adecuada que reúna las ventajas del control experimental y la flexibilidad de los interrogatorios usados en lo que sería la clínica psiquiátrica. Entonces, el método clínico crítico es aquel por el cual el investigador interactúa dialécticamente con los niños, adolescentes o adultos, con el objetivo de reunir la información que en conjunto le permitirá al investigador responder a las preguntas que se plantea que le interesan. Por esta parte, Piaget tiene una importancia de especial interés por poder aplicarlo en los niños, ya que la epistemología genética busca justamente esto, entender cómo se construye el conocimiento científico que se va originando en el sujeto a través del desarrollo. También algo que es importante es que si el método es crítico, no lo es en tanto porque el psicólogo critique los juicios del niño al conversar con él, sino porque desconfía de sí mismo de los juicios demasiado apresurados que él, como psicólogo, puede traer a colación respecto a respuestas o conductas del niño. Lo que quiere decir Ducret con esto es que estamos hablando de un Piaget ubicado en París que pensaba que estudiar la inteligencia o la lógica en los niños
lo ayudaría a comprender la forma en que ellos tienen de pensar y que eso también los ayudaría a responder interrogantes epistemológicos. Por lo cual Piaget se vale de la epistemología histórico-crítica por parte de la filosofía, el álgebra de la lógica para generar test de razonamiento y lo que sería la psicología genética que dije anteriormente. Es preciso generar, o más bien dicho, agregar que el método piagetiano es un método clínico crítico, no solamente por el hecho de que el psicólogo desconfía de sí mismo, por el hecho de que la interrogación científica se inscribe dentro de lo que llamaríamos, de lo que es la filosofía crítica y el método histórico crítico también. Muy bien, Romy. ¿Y te acordás cómo se lleva a cabo este método? Sí, profe. Bueno, primero se parte de una pregunta sobre la lógica o categoría que el investigador está buscando responder, lo que a él le interesa. Luego se va a plantear al niño una situación problemática en base a dicho interrogante y mientras tanto se va a observar al niño. Pero también se dialoga con este para finalmente, según Ducret, lo que ella dice, comparar, clasificar y seriar sus respuestas. Esto en relación no con un solo problema o una sola situación, sino que con varios problemas o varias situaciones. Lo que le va a permitir no solamente profundizar nuestro conocimiento de la génesis de la inteligencia y del pensamiento del niño, sino igualmente responder a cuestiones conscientes de la significación del origen y el valor de la conciencia en relación a dicha génesis. Muy bien, Romy, muchas gracias. Gise, ¿vos te acordás de las etapas del método? Sí, sí, profe. En cuanto al método clínico crítico, podemos encontrar tres etapas. Comenzamos por la primera, donde Piaget analiza en sus hijos la adaptación del método al estudio de la inteligencia sensorio-motriz. En la segunda, encontramos donde Piaget deja de lado el estudio de la inteligencia sensorio-motriz y desarrolla su programa de investigación en lo que concierne al estudio de las categorías del pensamiento y la lógica en los niños. En este caso, una de las experiencias más clásicas es la del problema de la conservación de sustancias para garantizar la confiabilidad en los resultados obtenidos, no solo donde se va a considerar la cantidad justa de niños sobre los cuales se va a experimentar, sino que van a multiplicar situaciones y problemas alrededor de una misma noción. Y la tercera es donde el método se utiliza para exportar los aspectos de una vida intelectual de los niños que concierne al desarrollo de su imagen mental, como también el desarrollo de su percepción y otras cuestiones lógicas. Bueno, muy bien, Gisen. Retomando entonces el segundo momento donde nos vamos a centrar es que podemos ubicar a la noción del objeto permanente. ¿Qué es el objeto permanente? Bien, para introducirnos en el tema, es pertinente comenzar estableciendo que el objeto permanente refiere al momento en el que se puede hablar de la relación sujeto y objeto, ya que hay una diferenciación entre el objeto y el sujeto para adquirir una permanencia sustancial que garantice su existencia objetiva, es decir, que existe más allá de lo que yo veo. A la vez, el sujeto es capaz de situarse a sí mismo entre ellos. Este concepto de objeto permanente refiere a la existencia de objetos independientes de nuestro propio conocimiento. Es la consideración de que el mundo perdura en el espacio y tiempo, aunque yo misma deje de percibirlo. Esto sigue existiendo, ¿no? Para Piaget, esta es una construcción por la cual no es algo que está dado a priori, sino que surge de la interacción del niño con el mundo. Además, este concepto es el que nos da estabilidad, ya que no seríamos capaces de vivir en un mundo cambiante sin tener algo que perdure. Por ejemplo, nosotros sabemos que aunque estemos en nuestras casas en este momento, la facultad sigue existiendo por más que no estemos allí y no la veamos. Este objeto permanente es lo que el niño con su acción elabora sobre lo real. Por esto es pertinente que el investigador se ponga en el lugar del niño para comprender cómo es que ellos entienden el funcionamiento del mundo a la hora de realizar la experimentación. ¿Cómo nos damos cuenta de que el mundo perdura para un bebé? Cuando se dan las conductas de búsqueda. Piaget experimentó con sus hijos presentándoles un objeto atractivo para ellos.
luego de que el objeto era escondido debajo de una almohada o sillas, pero que esté próximo al alcance del niño. En sus observaciones la esconde un poco, pero sigue a la vista, y en otra de las observaciones lo oculta por completo, pero muestra el objeto oculto para ver cómo el niño busca y si es que busca. Bueno, muy bien, Gise. Ahora voy a hablar de las 6 fases que podemos encontrar en la noción del objeto permanente. En la primera, cuando no hay permanencia, ya que hay ejercicio de los esquemas primarios, pero cuando se le presenta el objeto al niño no hay una conducta determinada que podamos destacar, entonces concluimos en que no hay permanencia. En la segunda fase hay cierta noción de permanencia, ya que el niño sigue al objeto con su mirada. Y luego en la tercera fase, el niño presenta ciertas conductas de búsqueda cuando ocultamos un objeto, pero este sigue siendo visible. Si ocultamos el objeto por completo, el niño va a pensar que dejó de existir. En la cuarta fase, el niño ya tiene conductas de búsqueda y puede buscar un objeto que esté completamente oculto. Acá encontramos el problema de A no B. Cuando ocultamos un objeto varias veces en cierto lugar en donde el niño ya lo encontró y luego se lo volvemos a ocultar en otro lugar con los desplazamientos visibles, el niño tiene que ver cómo es que el objeto fue escondido en un lugar y luego en otro, pero va a ir a buscarlo siempre al primer lugar donde tuvo éxito. En la quinta fase hay búsqueda con los desplazamientos visibles y ya después en la sexta fase, que es la última, podemos decir que hay representación del objeto porque el niño no necesita ver cómo es que esconden el objeto en cierto lugar, sino que puede inferir que está escondido en otros lugares o buscarlo en otros lugares. Así que bueno, con eso concluimos, chicas. A modo de finalizar, quería decir que elegimos este tema, ya que podemos establecer una vinculación entre el método clínico crítico y el objeto permanente desde el segundo momento del método clínico crítico, donde entendemos que se estudia la noción, puesto que es el segundo momento donde se estudian el pensamiento y la lógica. Profe, agrego, creo que además esto de la noción del objeto permanente es estudiar experimentalmente mediante situación-problema que se le presentan a una variedad de niños, y estas situaciones son más de una justamente para poder garantizar mejores resultados. El investigador busca ponerse en el lugar del niño al que está entrevistando y ver el mundo a través de sus ojos para comprender mejor el fenómeno. Es verdad, Romy, muy bien. Bueno, chicas, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en el Profe, parcial. Sí, Gise. la bibliografía la va a dejar. Sí, ahora en la última diapo va a estar la bibliografía incluida. Buenísimo. Perfecto. Ahí está la bibliografía. Nos vemos en el parcial, chicas. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias, profe, Gracias, nos vemos. profe.